¿Qué tal, amigas, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la proforma del presupuesto del gobierno central que en estas mismas fechas se está discutiendo en el Congreso Nacional para viabilizar el ejercicio fiscal del año 2022. Y vale la pena hablar de esta proforma presupuestaria porque, nos guste o no, esto afecta de alguna manera a la vida de los ecuatorianos. Una proforma presupuestaria que después se convierte en presupuesto general del Estado puede coadyuvar al desarrollo, a que la iniciativa privada, la producción, el empleo mejore, o por el contrario, también puede generar una recesión económica. En primer lugar, entonces, voy a hablar de algunas cifras gruesas de la proforma. Después voy a hablar sobre lo más preocupante, que es el déficit fiscal que ya se denuncia en esa proforma. Es decir, que esta proforma presupuestaria nace ya con la eterna enfermedad ecuatoriana de presentar proformas presupuestarias con déficit fiscal, es decir, cuando los gastos son mayores a los ingresos. Y en tercer lugar, voy a hablar de las alternativas, pues de las salidas para poder mejorar esa proforma presupuestaria y sobre todo prever las medidas económicas, políticas y sociales que hagan viable al presupuesto general del Estado. Entonces, la proforma presupuestaria del año 2022 tiene unos ingresos totales de 24.114 millones de dólares. En tanto que los gastos son de 27.898 millones de dólares, presentándose un déficit proyectado de 3.783 millones de dólares. Aquí me detengo un momento. Lo típico de los países como el Ecuador, los países de Sudamérica, que aunque no es un crimen, no es un delito manejarse un presupuesto con un déficit fiscal, pero eso puede ocurrir uno o cada 2 o 3 años, pero no pues como ha ocurrido en el Ecuador en los últimos 15, 20 años. Es decir, nace un presupuesto enfermo, nace un presupuesto desfinanciado. Pero acá las otras cifras muy interesantes. En un presupuesto se maneja ingresos permanentes para financiar gastos permanentes. Es decir, debe haber unos ingresos permanentes que permita pagar, por ejemplo, el gasto corriente, el gasto de operación, los sueldos y salarios, los gastos que normalmente ejecuta el gobierno. Porque no se puede tener unos gastos extraordinarios si no tenemos unos ingresos permanentes, ¿no es cierto? Entonces, los ingresos permanentes son de 21.148 millones de dólares. En tanto que los gastos permanentes son de 21.888 millones de dólares. Aquí nomás ya hay un hueco de 739.7 millones de dólares. Esto quiere decir que con los ingresos permanentes no vamos a financiar los gastos permanentes. Es decir, que no hay ni siquiera para pagar los sueldos y salarios. Va a haber un faltante solo en estos rubros de 739.7 millones de dólares. Ahora bien, para financiar los gastos extraordinarios se necesita de ingresos no permanentes. Mientras los ingresos no permanentes son de 2.965.9 millones de dólares, los gastos no permanentes, es decir, los que se destinan a la inversión, que es lo que realmente podría beneficiar a la economía ecuatoriana, esos gastos no permanentes son de 6.009 millones
de dólares, 6.009 millones de dólares, presentándose una diferencia de 3.043.9 millones de dólares de déficit. Entonces, ¿qué está pasando? Si queremos que el presupuesto general del Estado pueda ser un factor de desarrollo, un factor multiplicador a través de la inversión tanto en el sector público como en el sector privado, esto es, para que los gastos que ejecuten inversión el gobierno central puedan beneficiar también a la economía, a la inversión privada. Ahí hay ya un déficit de 3.043.9 millones de dólares. Solo para un poquito más de información, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de los ingresos permanentes? Los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos, que son 13.418 millones de dólares. La venta de bienes y servicios por 1.689.8 millones de dólares. Es decir, se prevé, por ejemplo, vender el Banco del Pacífico, se prevé también vender la central hidroeléctrica Sopladora. Es decir, ya no estamos vistos en la necesidad de vender los activos del gobierno central. Alguien podría decir las joyas de la abuela, como cuando la familia está en crisis, los gastos son mayores de los ingresos, toca vender o empeñar las joyas. Algo de eso le está pasando ya al Ecuador. Entre los gastos permanentes está, imagínense ustedes, el gasto corriente. Solamente en gastos de personal, es decir, en sueldos y salarios, de un presupuesto de ingresos que es de 24.114 millones de dólares, 9.094 millones de dólares se va en sueldos y salarios. Si a esto sumamos todos los gastos que tiene que ejecutar el gobierno central para que funcione el gobierno central, ¿no es cierto?, que está en el orden de 6.147 millones de dólares, más otros rubros que tienen que ver con los intereses, el pago de la deuda. Quiere decir que el presupuesto general del Estado, que totaliza con el financiamiento que totaliza con el financiamiento, ¿no es cierto?, 33.899 millones de dólares, alrededor del 85%, si no es un poco más, se va a destinar al gasto corriente. Entonces, ¿cómo podríamos pensar, como algunos analistas económicos dicen, de que el presupuesto general del Estado es el que estimula, es el que define la economía de un país? Mentira. Con un presupuesto general del Estado que absorbe el 85% para gasto corriente y 9.000 millones de dólares solamente para sueldos y salarios. Porque si antes había 15 ministerios, hubo un momento que hubo 55 ministerios, hoy hay 40 ministerios, se dice que ha bajado la burocracia. Mentira. Entonces, falso, de falsedad absoluta, que se diga que el presupuesto general del Estado ayuda a la economía ecuatoriana, ayuda a que el sector privado se reactive. Mentira, falso. El presupuesto está sirviendo únicamente para pagar sueldos y salarios, para pagar los intereses de la deuda y para pagar la deuda externa. Entonces, que no se diga que está sirviendo para fomentar la economía ecuatoriana. Eso ocurría años atrás, cuando, por ejemplo, en el año 2011, 2015, se destinaba 7, 8 mil, 11 mil millones de dólares. Entonces, claro, hubo las construcciones, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera. Una interesante obra pública, nadie puede desconocer, pero a costa de un endeudamiento agresivo, de un endeudamiento irresponsable que ahora nos está tocando pagar. Se prevé que para financiar la proforma presupuestaria de 2022 se tendrá que colocar bonos en el sector externo de la economía por alrededor de 2.982 millones de dólares. Y bonos internos, yo no sé con qué mercado de capitales interno, por alrededor
de 4.700 millones de dólares, más los desembolsos que tendrá que hacer el Fondo Monetario Internacional, más el financiamiento que tengamos que obtener. Esto suma más o menos 9.700 millones de dólares. Muy bien, hasta aquí las cifras. Quizás vale la pena anotar que entre las cifras interesantes a destacar, ¿no es cierto?, está, por ejemplo, cuánto se ha destinado a salud, cuánto se ha destinado a educación. Por ejemplo, a educación se ha destinado 4.861 millones de dólares, a salud 3.162 millones de dólares y al sector de bienestar social 1.648 millones de dólares. Cifras que están lejos, lejísimos de cumplir con el precepto constitucional de que se deberá contemplar cierto porcentaje del Producto Interno Bruto, creo que es del 5 y el 6%, cada año, para que entre salud y educación se pueda cumplir un 5 o un 6% del Producto Interno Bruto. Falso, imposible de lograr. Ese es uno de los sueños, de las falacias que contempló la Constitución de Montecristi, la demagogia de esta gente, de estos populistas, de estos legisladores que allá en Montecristi pensaban que escribiendo en la Constitución se podía cumplir todos esos preceptos constitucionales que son imposibles. ¿Cómo fue imposible aquello que prevé la Constitución de que máximo los gobiernos se pueden endeudar en el 40% del Producto Interno Bruto? Cuando el gobierno de Correa ya lo dejó en cerca de 50.000 millones de dólares, con Moreno se llegó a 55.000 millones y hoy tenemos un endeudamiento que supera el 60% del Producto Interno Bruto. Cuando hablo del Producto Interno Bruto estamos hablando de que en los últimos 3 años, pese a la pandemia, se ha mantenido en alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces es fácil entender que 6% del Producto Interno Bruto equivale más o menos a unos 6.000 millones de dólares. En el caso de salud y educación, se va cumpliendo ese porcentaje, pero se convierte en una camisa de fuerza de acuerdo a la disponibilidad de los recursos fiscales. Quizás otros datos interesantes de la proforma presupuestaria que vale la pena dar a conocer dentro del rubro de gastos es aquello que se destina como preasignaciones, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados. En el 2022 se prevé que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán una asignación de 3.237 millones de dólares. Las universidades, 891.3 millones de dólares. Aparte de las cifras que he hablado de la educación y salud, ¿no es cierto? Hay otras asignaciones, me imagino que aquí también consta la continuación del programa de vacunación contra el COVID de 1.113 millones de dólares para salud y otro tanto para educación, dentro de los 1.113 millones de dólares. Bueno, sin embargo, los reclamos son generalizados de los gobiernos seccionales que se quejan de que no están recibiendo lo equivalente por lo menos al año anterior, al 2021, lo que está previsto para el 2021. Las universidades también se quejan de que ha bajado las asignaciones. Claro, y eso es más visible en el Plan Anual de Inversiones. El Plan Anual de Inversiones, previsto en la proforma del presupuesto del gobierno central, suma 1.870 millones de dólares. Cifra lejana, lejanísima a lo que se podía invertir en la época de las vacas gordas, en la época en que los gobiernos se acabaron casi todas las reservas del Banco Central del Ecuador, las reservas que tenía el país, las reservas de la balanza de pagos. Tiempo en el cual le exprimieron, literalmente le exprimieron al seguro social, porque esa era la principal fuente de financiamiento. Tiempo en el que se endeudaron a más no poder, no solamente con la banca de desarrollo internacional, no solamente con los bancos privados, sino que se vendió por anticipado el petróleo, las famosas facilidades petroleras, ¿no es cierto? Y la venta o canje de crudo. Es decir, creyeron que estaban salvando al mundo y se creyó que era el mejor gobierno del mundo, cuando en el tiempo
del economista Correa y después en el tiempo del presidente Lenín Moreno, se endeudó al país, se consumió absolutamente todas las reservas y los ingresos del gobierno central, del país, no solo del gobierno central. Bueno, esas son las cifras. ¿Qué es lo que está enfrentando el Ecuador? ¿Por qué es que el presidente Lasso ha tenido que enviar, una vez fallida, la entrega de proyectos de ley para mejorar los ingresos, para reactivar la economía? Hoy se denomina los proyectos de reforma tributaria que están en el Congreso Nacional. Porque, como estoy demostrando, los gastos son mayores a los ingresos. Y eso es exactamente igual que lo que ocurre con una familia. Si en la familia están gastando más de los ingresos que tienen que fiar, pues. O tienen que buscar el padre de familia otro trabajo, un segundo, un tercer trabajo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace un país cuando los gastos son mayores a los ingresos? Eso se llama déficit. Eso se llama que nacemos con un presupuesto enfermo, con un presupuesto que nace ya con serios problemas. ¿Qué es lo que hace un país? Bueno, lo primerito, lo que hacen todos los gobiernos, y particularmente los gobiernos populistas. Y yo no quiero creer que el gobierno de don Guillermo Lasso sea un gobierno populista, porque más bien él siempre ha abrazado las ideas de la libertad, de la doctrina política liberal, de la doctrina económica liberal. Sin embargo, ¿cuál es la aspiración ahora del gobierno? Una reforma tributaria que se espera genere alrededor de $1.000 millones, afectando el patrimonio, afectando el impuesto a la renta, manejando de distinta manera los deducibles de los impuestos. No me voy a ocupar mucho de ese tema porque, como voy a demostrar más adelante, creo que ese no es el camino para financiar el presupuesto general del Estado. La otra forma de equilibrar o de igualar de alguna manera los gastos a los ingresos es pidiendo prestado. O sea, si hace el padre de familia, así también hace el país. El país puede pedir prestado a la banca internacional, puede pedir prestado a los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o puede fiar inclusive a los países, o puede ensayar nuevamente la colocación de bonos, es decir, buscar un financiamiento externo y un financiamiento interno a través del sistema financiero internacional y a través del sistema financiero nacional. Emitir bonos para vender bonos y recibir dinero. Eso es, digamos, lo primero, o es la primera herramienta que utilizan los gobiernos para financiar los presupuestos generales del Estado. La otra forma es bajar los gastos. Si es que en la familia ha habido una chacota, ha habido la gran fiesta durante tantos años y llega un momento que ya no se puede financiar la casa. Bueno, hay que parar los gastos, pues hay que bajar los gastos, hay que ajustarse el pantalón y eso es lo que le va a tocar hacer al país. Pero claro, nadie quiere tocar esa teclita. Nadie quiere bajar de ese 85% del presupuesto general del Estado que son gastos corrientes y $9.100 millones son sueldos y salarios. Nadie quiere tocar eso. Y claro, los defensores de esa burocracia dirán que no se puede tocar a la salud, es decir, a los médicos, a las enfermeras, que no se puede tocar a la policía, al ejército, que no se puede tocar a los maestros. Y de acuerdo, no se debería tocar, todo lo contrario. Habría que mejorar los sueldos y salarios de los profesores, de los médicos, de los servidores de la salud, de la defensa nacional, lo elemental y lo que necesita el país, y de la seguridad pública. Pero que no se me venga a decir que el fuerte de los sueldos y salarios, el fuerte de la burocracia está en esos sectores. No, señores, está en la burocracia enquistada en los ministerios. Y eso cuando hablamos de gobierno central. Una burocracia que en el 2007 asumía o insumía o costaba al país alrededor de $6.700 millones. Hoy tenemos que gastar $9.100 millones en sueldos y salarios. Esa es la verdad. Y ese es el rubro que hay que afectar, pero sin afectar ni a la salud, ni a la educación, ni a la seguridad. Esto porque estamos hablando del gobierno central.
Pero cuando se habla del presupuesto no financiero consolidado de todo el país, vayan a ver las maravillas que se ve en los gobiernos seccionales, en los municipios, en los consejos provinciales. Municipalidades llenas de burocracia. Alcaldes y prefectos que aseguran su carrera política a través de meter agnados y cognados y allegados en la burocracia de municipios y consejos provinciales. Y no nos vayamos lejos, vayan a ver lo que está ocurriendo en las universidades. Qué lindo que sería que los recursos que van a las universidades sean para abrir nuevas carreras, para generar nueva infraestructura. Sí, algo se ha hecho porque la presión y la demanda ha sido fuerte. Pero vayan a ver la cantidad de burócratas, vayan a ver cómo se delega funciones del rector a los vicerrectores, de los vicerrectores a los decanos, de los decanos a los directores de carrera, a los coordinadores, de los coordinadores a los profesores. Albarda sobre albarda, burocracia sobre burocracia. Vayan a ver esos aparatos administrativos, vayan a ver cómo se manejan esas universidades como feudos propios, verdaderas mafias que manejan las universidades públicas. Alguien tiene que decirles la verdad. Y yo les estoy diciendo la verdad. Y lo mismo ocurre en las empresas públicas. Sean empresas públicas de los ministerios, sean empresas públicas de los municipios, de los consejos provinciales o de las universidades. Vayan a ver cómo entra la gente, vayan a ver cómo se mete funcionarios públicos para absorber todos los recursos del Estado. Y claro, ya pasando a la tercera parte, ¿no es cierto? Cuando yo les estoy diciendo que lo que hay que hacer es bajar el gasto público, ¿no es cierto? Porque de otra manera no se va a poder financiar el presupuesto general del Estado. Y se tendrá que nuevamente, más impuestos, más impuestos. Les hago meditar. Los impuestos, ¿quién paga? Paga y le pesa más a la gente de bajos ingresos. ¿Acaso que porque se grava el patrimonio? ¿Acaso que porque se grava el impuesto a la renta? ¿Acaso porque se grava otros impuestos indirectos? No paga el pueblo pobre, ya ni sencillo. Es el pueblo el que más paga y al que más le pesan los impuestos a través de los impuestos indirectos. Y claro, ahora ya están atacando al tema del patrimonio. Algún tiempo hablaron hasta del impuesto a las herencias. ¿De qué se trata? De castigar, de afectar al empresario, al emprendedor, que al fin y al cabo es el que genera riqueza. ¿O ustedes creen que el país vive de los puestos en los municipios, en los consejos provinciales, en las universidades, en el gobierno central? No, señores, el país vive por la producción, por la riqueza, por el comercio que hacen los particulares, no el sector público. Pero claro, en este país ser empresario, ser agricultor, ser un emprendedor es un crimen. Qué pena cómo se ha llegado a lavar el cerebro de tanta gente, de los jóvenes, que oyen la palabra empresario, que oyen la palabra del comerciante y creen automáticamente que es el explotador, que el comerciante tiene subalternos y quizás es rico solo porque tiene empleados públicos. He oído a gente inclusive con algún nivel de educación. Ya basta de seguir con esta cultura perversa que nos han impuesto ciertos partidos políticos, concretamente esa variedad, ese distinto pelaje de socialismos y de comunismo que existe en el Ecuador. Entonces, no se puede, ya en la tercera parte de este documento que estamos generando, cargarle o resolver el problema gravísimo de los déficits fiscales solo a través de los impuestos, castigando a los que se dice defender, a los más pobres. No se puede echar mano solamente de los impuestos. Con que se recaude, se evite la evasión fiscal, ya sería mucho para el Ecuador. Pero de esa teclita muy poca gente aplasta porque ahí hay muchos intereses. Aquí hay que recaudar, hay que evitar la evasión fiscal. Y claro, la solución, ¿saben por dónde viene? Por una reducción seria, aunque tiene que ser progresiva porque no se puede hacer todo de golpe, del gasto público, de la burocracia. ¿Esto qué significa? Tal cual se está aplicando estos mismos días, este rato en la Argentina. La Argentina se cansó de estos gobiernos populistas, de esta casta política, presidentes de la República y ministros que llevan su gente
para llenar en los ministerios, para hacerse ricos, ya sea distribuyéndose los recursos del Estado o literalmente robándose. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando hablaba que en América Latina alrededor del 7% son cifras no explicadas. ¿Sabe qué son el 7% de cifras no explicadas o de ajustes o de irregularidades? Miau, al menos un 4, un 5% es de esto, robo. Entonces, ya basta. Tienen que pagar, como se está proponiendo en Argentina, la casta política. ¿Quiénes? A reducir la burocracia de todos estos políticos colectivistas, socialistoides, perversos, que han inflado la burocracia en los ministerios. Y lo mismo con los municipios. ¿O acaso no nos damos cuenta de que prefectos y alcaldes llegan con su séquito, arman todo su cuartel general con los empleados públicos municipales o del gobierno provincial para asegurar solamente la reelección? Y por eso tenemos que soportar en las provincias y en los cantones vivir disque del empleado público. Cuando, por ejemplo, en el caso de Imbabura, no hay un solo proyecto renovador, un solo proyecto transformador que hable de cómo va a mejorar la producción. Por ejemplo, se me ocurre en Imbabura utilizar la cuenca del río Lita y del río Mira para generar un proyecto de cárnicos, un proyecto para exportar carne, para procesar carne. Amén de las potencialidades mineras que también se puede exportar y procesar allí, o del gran potencial agroindustrial que tiene el sector. No, pero que va, esos proyectos no tienen nada que ver. Esas universidades que tienen el mismo defecto, el mismo cáncer de generar una mafia, de generar un gasto público excesivo con sus agnados y connados. ¿Dónde están las estrategias de desarrollo, por ejemplo, para Imbabura? ¿Dónde está todo ese proyecto de la logística que deberíamos proveer a Pichincha, a Quito o, por ejemplo, al sur de Colombia? Cero, señores. Aquí lo importante es el modus vivendi. ¿Cómo me quedo en el puestito? ¿Cómo me quedo en el trabajo? Esa es la verdad. El ajuste, entonces, no es incrementando ingresos para que se nivele el presupuesto general del Estado. Es bajando el gasto público, castigando a la casta política, castigando a estos farsantes de políticos que han inflado al gobierno central. Y vuelvo a repetir, no a desinflar ni la salud, ni la educación, ni la seguridad. Hay que desinflar toda esa gente que metieron estos políticos, esta casta política, que es cómo viven, cómo se enriquecen. Y dicen que defienden a los pobres. Ahora les quiero ver sin dinero en el gobierno central. ¿Cómo se financia tanta dádiva? Por lo menos acabo de verificar en el presupuesto general del Estado que hay 1.400 millones por lo menos sostener, y ojalá sea de una forma transitoria, el bono de la pobreza. Porque no sería justo que frente a un ajuste tenga que sufrir la pobre gente, la gente que en realidad ha sido engañada. Muy bien, entonces, esa es la realidad del presupuesto general del Estado. Un déficit proyectado de 3.780 millones de dólares. Y el déficit de este año se estima en alrededor de 4.700 millones de dólares. Se hace muy mal en comparar la proforma presupuestaria del 2022 con el presupuesto codificado del año 2021 a agosto. Si todos sabemos los viejos vicios del sector público y de la burocracia, que recién en los meses de octubre, noviembre y diciembre ejecutan el presupuesto general del Estado. Así que no me vengan a comparar el presupuesto, la proforma presupuestaria 2022 con el presupuesto codificado, los gastos codificados al 30 de agosto. Eso es una mentira. El presupuesto del 2021 saldrá con un déficit que superará los 4.700 millones de dólares. Y eso, amén, a que este gobierno, porque hay que reconocer, ha sincerado mucho más las cifras, no ha maquillado el presupuesto. Por ejemplo, hay ciertos gastos que se decían que son gastos de capital, gastos de inversión, y se les ponía en el rubro de capital, cuando realmente son gastos corrientes. Por eso también se ha incrementado el rubro de gastos corrientes en la proforma y se ha hecho la corrección también en el año 2021. Espero que con este tipo de programas la gente llana y sencilla y la gente que también entiende de economía
tome conciencia de la realidad. Aquí basta, señoras y señores, de seguir con los populismos, con el engaño, queriendo decir que se defiende a los pobres y lo único que defienden son sus intereses. Basta de seguir coadyuvando a absurdos reclamos. Y lo voy a decir clarito. ¿Cómo puede ser posible que mientras la CONAIE, a través de sus brazos políticos, en la calle o en el Congreso, exigen que ya no suban los precios de los combustibles, pero a su vez exigen más y más recursos para sus comunidades? Tomemos conciencia si la plata no cae del cielo. Ahora, si el interés es buscar el caos, o como otros sectores buscar la conmoción social, digan de frente, pues. Ya es hora de que digan, ¿son o no son demócratas? ¿Son o no son, simpatizantes de los partidos tradicionales? Y si son socialistas o comunistas, digan de frente, pues, que no quieren adherir a la propiedad privada, que no respetan la libertad de la gente, que lo que quieren es que a través del Estado, a través de la planificación, a través de las finanzas públicas, exprimir al sector privado. Eso es lo que quieren. Quieren otra Cuba, quieren otra Venezuela, quieren otra Corea del Norte, pues digan de frente. Pero no vivan la farsa, no vivan engañando y engañándose con este tipo de políticas y manifestaciones, mientras los problemas del país, los problemas de la patria son tan serios. Muchas gracias por escuchar.